Vamos ya con la segunda ponencia de la jornada de hoy, con Mateo Díez, otro gran conocido nuestro y amigo de San Antón. No es la primera vez que lo tenemos de ponente. Anteriormente nos hablaste del inglés también, ¿no? Sí, del Fuego de San Antón. Del Fuego de San Antón, pero hoy quería hablar del vino, que es mucho más divertido, ¿no? Y del pan y del vino. Así que... Yo había leído una charla sobre la historia del vino. Esa la tenemos que volver a oír, ¿eh? Sí, más o menos hay parte de aquí. Hay parte, entonces... Bueno, pues seguimos entonces con Mateo Díez López, que es el que se encarga de la función de parada y fonda. Él se va a encargar de la cuestión de la fonda. Bien, de Mateo, ¿qué decir? Pues es natural de Benavente, Zamora. Estudió en Valladolid, bachillerato en medicina, y se especializó en neurología en la Universidad Complutense de Madrid. Médico militar, fue jefe del servicio de neurología del Hospital Militar de Burgos, cofundador de la residencia geriátrica Jardín, aquí en Tarbajos, asesor médico del grupo Vitalia Home, cuya dirección médica ostenta de las residencias en Burgos. Máster en gestión de unidades clínicas, experto universitario en valoración del daño corporal, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, miembro de la Sociedad Española de Neurología, neurólogo con consulta propia, especializado en demencias y neuromuscular. Tiene numerosas publicaciones y comunicaciones en congresos. Es miembro de la Academia de Ciencias de la Salud de la Humanidad. Director de la Cátedra de la Polio de la Universidad de Burgos y, finalmente, interesado por el arte, por la historia, realizó estudios de investigación de la Puerta del Perdón de la Catedral de Burgos. Es bodeguero del vino Berandea, de eso nos hablaste y nos hablarás hoy, supongo. Y, sobre todo, pintor. Esto es lo que más me llama la atención. Curiosamente, su vida ha transcurrido al pie del Camino de Santiago. He vivido siempre. Nunca he hecho el camino, pero he vivido siempre en el camino. O sea, que lo llevas tú en la sangre, no falta que lo hagas. Pues sin más, Mateo, cuéntanos lo que... Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención y esas palabras. Yo realmente me siento un poco abrumado porque yo no soy experto en historia, no tengo ni idea de historia, yo soy médico, me dedico a la neurología. Y entonces me parece un atrevimiento, estando aquí gente tan importante dentro de la historia, pues que yo hable. Si yo meto la pata, Pablo, tú me corriges y dices, Mateo, lárgate, porque yo realmente digo, no lo sé. Entonces, pero en fin, con tu permiso, con todos los historiadores, ¿de acuerdo? Pues empiezo. Bueno. Ahí, empezamos. Empezamos. Se resiste, ¿no? Acaba de decir. A ver, Juanjo, a lo mejor Juan José, es el que las maneja. Eso siempre pasa. Ya está. Bueno, habitualmente en todas las publicaciones, en todos los trabajos, uno de alguna manera habla y al final pone la bibliografía. Bueno, pues yo al revés, primero pongo la bibliografía y luego hablaré. ¿Por qué? Pues porque realmente la literatura odepórica, es decir, la historia que habla de la historia, pero que no está en los libros de historia, la infrahistoria, no está escrita, solamente está escrita en los libros de viajes. La gente que va a pie va contando lo que come, lo que bebe, cómo duermen, cómo piensan. No hablan de los reyes ni de los matrimonios de los reyes, sino hablan simplemente de su vida cotidiana. Estos libros de viajes hablan de la infrahistoria, hablan de lo cotidiano, y de ahí más o menos podemos sacar de cómo vivían, porque de los libros de historia nadie sabe cómo vivía la gente. Sabemos cómo viven los reyes y los nobles o los clérigos, pero no la gente normal. Este libro de Giacomo Antonio Naya, el Tratado de Gastronomía Italiana, es un referente en todos estos libros de viajes, ¿no? Es un libro especialmente que tengo un gran cariño, y porque es una guía del buen comer y del buen beber en conventos y mesones, posadas y parroquias de Italia, Francia y España. Y realmente pues quisiera hacer un homenaje a Carmen Pugliese, porque realmente escribió este libro, y a la Confederación de Perugia, al Centro Jacobeo de Castrojeriz y a todos
expertos y estudiosos que pierden el tiempo y sus horas estudiando todo lo relacionado con el camino. Muchas gracias a todos que se implican en la historia del camino. Muchas gracias. No obstante, este dibujo, este cuadro, realmente es la síntesis de lo que yo voy a hablar. Voy a hablar del pan, del vino y voy a hablar de los condumios que están ahí, porque aquí están los hidratos de carbono, las calorías y sobre todo la hidratación que está en el vino y sobre todo la hidratación que estaba en las gallofas, en las sopas y en los caldos. Luego, y estaban aquí los minerales y las vitaminas. Luego con todo eso ya se podía andar, ¿de acuerdo? Eso es un poco el esquema de la charla que voy a hablar. Voy a hablar un poco de por qué se peregrina, es decir, si vamos a hablar de qué comían, pero primero hay que explicar un poco cuál es la historia de la peregrinación. La alimentación como producto de la energía corporal. Ahora una introducción. Hablaré del pan como alimento básico de la alimentación y hablaré del vino como bebida cotidiana en la cultura mediterránea, la que realmente nosotros, por lo cual hemos podido existir y estamos aquí. Porque si no, no habría muy poca gente. Si no hubiera habido vino en la cultura mediterránea, porque no sé qué ahora los comentarios. Yo cuando fui a China, yo dije, jolines, qué cantidad de gente hay aquí. Chinos por todos lados. Y digo, si esto era cultura, era medicina tradicional china y no había como medicina oriental, y allí están todos. Y ellos se hidrataron, luego lo veremos, con agua caliente, nosotros nos dio por el vino, ¿de acuerdo? Eso es la diferencia de las culturas nuestras, ¿no? El inicio de esto es Santiago, ¿no? El hijo del trueno, fue un apóstol de Jesús, predicó en Hispania, en Galicia, estuvo en Zaragoza, fue decapitado por Herodes, tras su fallecimiento su cuerpo es trasladado a Galicia, en el siglo IX un ermitaño lo encuentra y a partir de ahí empieza toda la historia del camino. Alfonso II el Casto, en forma de hallazgo a Carlomagno, eso es muy importante, ya toma un cariz real. Cluny, los benedictinos favorecen este hallazgo y esta peregrinación. Alfonso VI promueve los fueros, los puentes, los caminos. El Guido de Borgoña ya también comenta que equipara a Santiago a Roma, el Codex Calistinus, etcétera, etcétera. Y ya es y los templarios marcan y con una piedra, la piedra de la Oca, el camino. Carmen Pugliese me comentó, Mateo, mira, estas piedras pueden ser que sean marcas de la Oca, pero en el concilio de Trento alguien se mató a quitar. Me dijo que me iba a buscar, lo sigo esperando, en dónde está la referencia de por qué se quitaron. Pero estas piedras de la Oca hay por muchos sitios, en Burgos e incluso aquí en Castrojeriz. Muchas piedras de la Oca, en muchos sitios del camino. Aquí en Castrojeriz también hay. ¿Qué es peregrino? En latín significa literalmente extranjero, es decir, una persona que se halla en tierra extraña, dentro del contexto de su tierra, de costumbres y de su lengua. Las raíces son per ager, el sujeto que viaja lejos, a través del campo. La gente que viaja a través del campo es peregrino, per ager. Las motivaciones de las peregrinaciones, pues por el camino era un poco ir hacia el más allá, hacia lo más alto. Es común en todas las religiones que el creyente busca fuera de su realidad cotidiana el encuentro con lo sobrenatural. Eso era realmente lo que arrastraba a la gente a salir de peregrinación. Las peregrinaciones fueron una materialización del inconsciente colectivo, de una forma de escenificar su fe. Fueron también centros geoespirituales para fijar el territorio, los dominios cristianos. Y para la peregrinación uno se dirige hacia Dios, hacia la salvación. Por eso el lema que había aquí era Ultreia e Susella, yo voy hacia el más allá, ¿no? Y hacia arriba. Voy hacia Finisterre y hacia arriba, Ultreia e Susella. Las reliquias, otro tema súper importante en todo esto. Realmente Santiago le encuentran esa tumba de Santiago,
¿Y qué significa la palabra reliquia? Reliquia significa en latín restos, residuo de lo que queda de un todo. El concepto teológico de la reliquia se entiende por reliquia en sentido estricto los restos de los cuerpos de los santos y beatos, y en sentido lato impropio los objetos que fueron utilizados por ellos durante su vida o que han tocado sus cuerpos después de la muerte. Es decir, hay un componente amplio, ¿no? Desde los primeros cristianos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que viene, ¿por qué viene el concepto de la reliquia? Es por lo siguiente: el Papa Félix I, en el 269-275, en su Liber Pontificalis, es el origen de oficializar que se decían las misas en los cuerpos de los mártires, ¿de acuerdo? Eso era el altar de ellos, el cuerpo recién muerto del mártir. Eso en las catacumbas, así lo hacían. Estaba prohibido enterrar a los muertos dentro de Roma, había que hacerlo fuera, ellos se jugaban el pellejo, lo enterraban dentro y decían las misas con el cuerpo. Entonces, siempre, a partir de aquí, siempre que se quería decir o santificar un centro, tenía que haber un trozo de una reliquia. Por eso hubo un mercadeo tremendo de reliquias. No había tantas reliquias, trocitos, se troceaban a los otros porque si no, no se podía decir misa, no se podía decir hacer liturgia. El culto a los mártires, ¿de acuerdo? Viene por eso. Entonces, hay ya tanta, porque querían hacer liturgia, y como realmente había dicho este Papa que había que hacerlo delante de los mártires, y pues se trocean los cuerpos. Entonces se prohíben ya en el 313 el mercadeo de las reliquias, ¿no? Las reliquias es la veneración de los restos santos, los mártires, los instrumentos de la pasión de Cristo. El tocar, el estar al lado, el ver, el poseer, ¿de acuerdo? El rozar con algo divino era ya suficiente para estar en contacto con Dios. Luego, todo lo que fuera trozos o algo que había tocado, es decir, las reliquias hay de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, ¿no? Pues eso era para la gente una necesidad vital de poder contactar con Dios, ¿no? Entonces el camino, de alguna manera, era ir a Santiago, tocar una reliquia muy importante, y ese camino, ¿de acuerdo?, era para expiar sus pecados, formaba parte de su vida. La liturgia de los primeros cristianos se desarrollaba en el cuerpo del mártir. Se instituyó que los espacios sagrados de la presencia de las reliquias y las brandeas eran las reliquias simbólicas, un trozo de tela que había tocado el cuerpo, aceite perfumado, introducido una reliquia, cualquier cosa que había tocado. Esos son reliquias de tercer orden, como los paños, o como este que tú tienes en tu casa, que tú me explicaste claramente que esto es un Santiago que tiene el bordón y tiene aquí un paño. Realmente en Italia me contaste que se tocaba con ese paño de las imágenes y iban cargándose de aspectos divinos y sagrados ese paño. Ese paño había tocado muchas reliquias, entonces estaba lleno de aspectos fructíferos. El misticismo, ¿de acuerdo? Es decir, el viaje estaba lleno de un aspecto inicial místico, ¿no? Hay que salir de la rutina y aventurarse, irse al más allá. Realmente era como un viaje, claramente un viaje iniciático. Ibas a un sitio extraño y te ibas a encontrar con situaciones muy diversas, pero formaba parte del modus vivendi de ese momento. Los motivos de las peregrinaciones eran múltiples. Había una pena y a veces por medio de ir a hacer la ruta del camino, pues la condonabas, los negocios, la aventura, así. O bien, pues cualquier tipo de aspectos de supersticiones. Otro motivo que hace importante el traslado de la gente de Europa, de Centro Europa a Santiago, fueron las hambrunas que hubo en el año 1000, en el año 1030, en el 1320, que fue mortífera,
y quedó la población tremendamente debilitada, y encima en 1347 viene la peste que mata al 30-60% de la población. Y la gente se echa a los caminos. Realmente hay una tendencia de sufrimiento, y ellos piensan que en una situación económica de debilidad y de enfermedad, el ir en contacto con Dios les iba a salvar. Y encima, el Códice Calixtinus dice que allí, en Santiago, los enfermos son curados, los ciegos ven la luz, los tullidos se levantan, los mudos hablan, los endemoniados se libran se libran del demonio, los enfermos de lepra, la gente con el fuego San Antón, pues se cura. Entonces, si realmente un códice, pues una guía del peregrino comenta eso, empieza un trasiego muy importante de personas de Centro Europa hacia Santiago. Había otras peregrinaciones hacia Roma, los romeros, la Vía del Hombre, o hacia Jerusalén, los palmeros. A Roma iban francamente las grandes familias, ¿no? Iban en cortes de duques, de reyes, y a Jerusalén iban la gente más, no sé, caballeros y gente con ganas de aventura y de conquistar, ¿no? Pero el viaje hacia Santiago reunía una serie de beneficios materiales, psicológicos y espirituales que el resto de las peregrinaciones no tenían. ¿Y cuáles era esto? Pues que estaba en una situación, en una tierra extraña, era segura, porque ya los árabes ya habían bajado hacia abajo, ya no había peligro de árabes. Santiago Mayor, evangelizador de tierras y gentes lejanas. Encima, el viaje a Compostela ya no era peligroso y no tenía los problemas que tenía Jerusalén de desventaja de seguridad, y Roma simbolizaba el poder terrenal del Papa y estaba reservado casi siempre hacia la nobleza europea, ¿no? Pero aquí, Compostela era un componente del pueblo, la gente iba a Compostela porque era un aspecto de universalidad, ¿no? En Roncesvalles, en el Códice de la Preciosa de Roncesvalles lo cuenta claramente, ¿no? La puerta se abre a todos, enfermos y sanos, no solo a católicos, sino aún a paganos, a judíos y herejes, ociosos y vanos, y más brevemente a buenos y malos. Es decir, en estas tres grandes peregrinaciones hacia Jerusalén, Roma y Santiago, la más universal, la que englobaba a todo el pueblo que estaba sufriendo la hambruna, las pestes, los problemas sociales y económicos, era claramente Santiago. Eso hace un llamamiento a toda Europa, ¿de acuerdo?, para que de alguna manera, de todas partes de Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Austria, Alemania, se encaminen por un camino seguro, ¿de acuerdo?, hacia Compostela. Estas fotos son de la última vez que estuvimos ahí, en Perugia, en Italia, ¿de acuerdo? Desde Perugia, pues ahí. Europa se hizo peregrinando a Compostela, eso lo dice Goethe, y tiene muchos títulos esta ruta, ¿no? Realmente es patrón de España, es patrimonio de la humanidad, es itinerario cultural, calle mayor de Europa, premio Príncipe de Asturias, y como podéis ver, habrá tenido subidas y bajadas, pero en este momento las subidas son notables de la peregrinación hacia Santiago. Estas son la época del COVID, ¿no? La alimentación, esta gente anda, van de Centro Europa a Santiago y tienen que comer y tienen que beber. Entonces la alimentación será el motor energético para poder hacer ese viaje. Y esta charla pues se dedica a hablar sobre la alimentación. Habitualmente un peregrino anda unos 25 kilómetros de media al día, 4 kilómetros por hora, es decir, unas 6 horas de marcha. La alimentación para una persona de 90 kilos necesitaría 1.500 calorías, y para una persona de 60 kilos 1.125. Y para beber, una hidratación sería pues entre 2 a 2,5 litros, pero dependiendo
de los aspectos climatológicos o problemas del terreno, pues se gastaban más calorías y se gastaba más, necesitaba más hidratación. Aquí están las calorías del vino, muchas tiene, muchísimas. Ahí está lo importante que tiene el vino. Son, pues más o menos, una botella son 560 calorías de 12 grados, 13 grados. Y el pan lo mismo, un pan normal tiene, un pan blanco tenía 300, una hogaza son 349 calorías. Hay una cosa muy importante y que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de la alimentación. Nosotros, nuestro cerebro, en el hipotálamo tenemos el centro del control del metabolismo global de energía. Y ahí está el centro del apetito y de la saciedad. Es decir, ahí hay unos receptores que nos dicen, tengo hambre y tengo que comer, o estoy saciado y no quiero comer. Y tenemos el centro de la sed. ¿Tenemos ganas de beber o no tenemos ganas de beber? Y esto lo controla el cerebro. Cuando esto se altera, esto parece una enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la Edad Media se hacían dos comidas, al mediodía y al atardecer. Sobre todo realmente eran una comida sola en la cena, pero al llantar a media mañana se comía y la comida importante era a media tarde, media mañana, media tarde. Con hidrataciones, y a veces se podía comer algo al despertar y antes de acostarse. Pero esto no es solamente la Edad Media, desde que el mundo es mundo, hacíamos así. ¿No? Pero luego, porque a esa hora, cuando menos, se ayunaba, y el desayuno realmente significa quitar el ayuno. Desayuno, quitar el ayuno. ¿Y por qué es esto? Pues porque, como el resto de la población, nosotros, desde el Homo sapiens, desde que deja de ser cazador, recolector, y se asienta y duerme en la casa, ¿de acuerdo? Se levanta y no tiene ganas de comer, porque no ha hecho ejercicio. Es decir, nosotros comemos porque nuestro centro del hipotálamo nos dice que necesitamos comer, ¿de acuerdo? Porque nuestro nivel de glucosa ha bajado y nos dice que nos tenemos que estimular, hay que comer. Es decir, nosotros no comemos pensando que luego tenemos que comer, es decir, que lo vamos a necesitar. Comemos porque el cerebro nos dice que tenemos que comer. Y bebemos porque el cerebro nos dice que tenemos que beber. Es decir, que desde hace 10.000 años, más o menos, se mantenía este hábito, ¿de acuerdo? De comer y de beber, de comer 2 veces al día. Había variaciones. Los romanos, por ejemplo, cambian y sí que tienen un componente del desayuno, que lo tienen bien descrito. Pero son los únicos que tienen esto. ¿Y qué ocurre en la revolución industrial? Pues la revolución industrial es que tú no puedes parar de comer, tú no puedes parar de trabajar para comer. Entonces, ¿qué hacías? Hacías el breakfast, desayunabas, comías antes de ir a trabajar y luego hacías la cena. Es decir, nuestros hábitos alimenticios de ritmo de comida están relacionados con ir a trabajar. Aquí trabajabas por cuenta propia y aquí trabajas por cuenta ajena. Te dicen que aquí nadie te decía cuándo tenías que ir al campo o cuándo tenías que ponerte en los oficios cada uno. Tú te ponías, no había horario. Entonces ellos se levantaban, se hidrataban, muchas veces tomaban vino o agua, o tomaban un poco de pan ahí mojado, iban a trabajar y a media mañana es cuando hacían la comida. ¿De acuerdo? Y la hacían a veces en el trabajo. Y luego la comida importante la hacían por la noche, a media tarde. ¿Cómo bebían? Lo que tenían a su alcance en relación con la situación económica. ¿Por qué? Pues porque a veces no había el sistema de mercadeo, entonces era una economía de autosuficiencia. Es decir, en todos los pueblos había viñas, tenían cerdos, tenían gallinas, tenían frutas, y dependiendo de lo que tenían de acopio del año, pues eso era lo que comían y lo que podían alimentarse. Si venía mala cosecha, fatal, no había comida. Y no había posibilidad de acceder porque todos estaban igual. Es decir, era
Era una economía de autosuficiencia pura y dura, ¿de acuerdo? ¿Cómo comían? Pues comían con las manos, ¿de acuerdo? Había manuales de buenas costumbres para niños aristócratas. A las partidas del rey Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, ya comentan que cómo tienen que comer, pero los nobles, ¿no? Los niños, para relacionarse con otras familias, ¿no? Europeas. Pero si os fijáis aquí, en este cuadro, aquí están comiendo el pueblo y aquí están comiendo los nobles. Entonces, las posturas que tienen aquí, si os dais cuenta, ellos tienen aquí los codos puestos, ellos no tienen aquí los codos puestos. Bueno, todo ese tipo de situaciones es muy curioso, pero están descritas, es decir, hay que tener templancia, modestia y mesura, control de la ira, de la gula, de la lujuria, que se llega a veces con la bebida, coger el alimento solamente con 3 dedos, ¿de acuerdo? Pues de esa manera el pedazo que se coge es menor que con la mano entera, ¿de acuerdo? Ellos comían con la mano entera y estos con 3 dedos. ¿La sopa? Servilismo, no sentarse o levantarse antes de la mesa de la persona importante, etc. Eso estaba estipulado en este tipo. Pero comer con la mano en esto se hace en muchos países, y en España se ha hecho hasta hace poco, ¿de acuerdo? Se utilizaba la comida y el pan era a veces el plato, ¿de acuerdo? ¿Cómo se comía? No se comía en la escudilla, ¿de acuerdo? Poner los codos en la mesa era sinónimo de debilidad y de enfermedad, ¿de acuerdo? No era la mala costumbre, es que el sujeto estaba débil y estaba enfermo y por eso se tenía que apoyar. Pero lo habitual era no ponerlo aquí. La dirección de la mirada hacia abajo, hacia el plato, pues los ojos son el mensajero del deseo. No podías mirar a otra persona, porque estabas deseando. El uso de la cáscara vaciada de un ave como faisán o cisne, como bandeja, donde se presentaba a veces la comida en los sitios nobles, ¿de acuerdo? Y alrededor de la mesa siempre había un copero y una persona que trinchaba la carne, ¿de acuerdo? Las carnes estaban súper cocinadas para que simplemente con los dedos pudieras coger la carne, no tenías que hacer fuerza. Pero no obstante, los trozos grandes había una persona que se llamaba el trinchador de la comida, ¿de acuerdo? Con unos cuchillos grandes. ¿Cómo bebían? En lebrillo o en jarrón, pero un lebrillo para todos, ¿de acuerdo? De la mesa. Se comían en una escudilla para todos los comensales, una escudilla para todos y un lebrillo para todos. Y circulaba por todos los comensales. De ahí viene el refrán, bebes o comes, para avisar que no dejar comida en la boca del jarrón. Es decir, que al beber tu comida, te dejaban ahí y al siguiente pues te comías la comida del otro. No había servilletas, ¿de acuerdo? La gente se limpiaba las manos en el mantel, ¿de acuerdo? No hay referencia de... En conejos atados a los asientos, ¿de acuerdo? En la piel de los conejos vivos se ponían en conejos. Y el pan también, o en pan. Había se cogían el pan, ¿de acuerdo? Y ese pan no se lo daban a los perros. Da Vinci dice que aconsejó, entre otras cosas, no subir las piernas encima de la mesa, no poner la cabeza en el plato para comer, no comer con la... no llevarse el dedo a la nariz o el oído, y ni limpiar el cuchillo en la ropa de su vecino. Y luego, es una cosa muy curiosa, el tenedor es muy tardío, es decir, había cuchara, había y el tenedor es muy tardío. Pero en este cuadro es muy curioso, ¿de acuerdo? Es un cuadro de Sánchez Coello de 1579, aquí se ve mal porque... pero aquí hay este es pues Carlos I, su mujer, que es Isabel de Portugal, ¿de acuerdo? Emperatriz Isabel de Portugal, este es Felipe II, y ahí está Ana María de Austria. Es una familia real austriaca, era un pintor de los Austrias, Sánchez Coello. Y curiosamente, la estrella de este cuadro son, pero no se ven bien, son los tenedores. Son los primeros que toman, que salen los tenedores en la pintura. Pero esa mujer, la mujer de Carlos I, la emperatriz, coge la comida con la mano, sigue cogiendo con la mano.
¿Dónde se hospedaba el peregrino? Pues en posadas, en locales, en domicilios de personas, en zonas rurales, en casas de clérigos, en hospitales de peregrinos, en monasterios. Todos los relatos de todos los peregrinos que yo he podido ver decían que las posadas y hostales aquí en España eran horribles, se comía muy mal, te engañaban, te robaban, etc. Domicilios de personas de zonas rurales eran muy pobres y te podían atender con muy poca cosa, pero te atendían. Las casas de los clérigos ya se comía bien, ¿de acuerdo? Incluso carne. La calidad de la comida en los viajes, en los ríos, está en relación si te dan carne o no te dan carne, ¿de acuerdo? Eso era lo importante. En los hospitales de peregrinos y en los monasterios era en donde mejor se comía, ¿de acuerdo? Entonces, posadas y hostales, la gente no quería saber nada de eso. Y vamos a hablar ya directamente del pan, con el pan. Estas son las calorías que tiene. Y como todas estas cosas, muchas veces la religión se implica en el aspecto de educación higiénica de la comida. Es decir, esto es una cosa que nos dice San Agustín de Hipona. Este pan rememora nuestra historia, fuisteis llevados a la era del Señor, limpiados. Es decir, él hace una referencia de que el pan es buenísimo. Todos los santos, y Jesús, por supuesto, ¿no?, en la última cena, comentan dos cosas muy importantes, que son como mensajes a la población de su religión, de alguna manera, que esa es la comida y la bebida que tienen que beber. El trigo es el cereal básico de la alimentación doméstica del ser humano. Llevamos consumiendo pan durante 10.000 años, desde que el Homo sapiens deja de ser cazador y recolector y se asienta y cultiva cereales. Son 10.000 años. Pero como dice Harari, la revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia, ¿de acuerdo? Vivíamos mejor como cazadores y recolectores que como asentados, ¿no? ¿Quién fue el responsable? No fueron ni reyes, ni sacerdotes, ni mercaderes. Los culpables fueron los puñados de especies de plantas en las que tú tenías que estar ahí todo el día y todo el año para trabajar la tierra. Eso es lo que dicen, es decir, que el trigo fue lo primero que de alguna manera encontraron los del Neolítico, lo cultivan, pero se hacen ya esclavos de la tierra, ¿de acuerdo? Ya dejamos de ser cazadores y recolectores. Tipos de panes hay muchos. El pan más utilizado, como ha dicho Ojo, en Europa era el pan de centeno. El pan de trigo sarraceno, de alforfón. El pan de maíz, de grano de la India, cuando llegó de aquí de América. Y el pan blanco, el candeal, el de aquí, el bueno. El pan se hacía en casas y también se hacía el pan en hornos comunales. Había un día en el pueblo donde ibas tú allí a hacer el pan y cogías tu pan y te lo llevabas para una... Un español, teólogo, curiosamente Arnaldo de Villalova, en 1240, destila el vino y saca un producto, esto es agua de la vida, el alcohol. Fue un español, ¿no? Y esto es lo que se ha mantenido. Es decir, que el vino, de forma empírica, que lo habían utilizado durante tanto tiempo, sin saber por qué lo utilizaban para hidratarse y no coger enfermedades, pues este español, descubre la presencia de alcohol en el vino y describe lo que se llama aqua vitae, o elixir de la vida. Lo consigue por medio de la destilación del vino por alambiques. ¿Cómo se hace la hidratación en otros países? Porque aquí nosotros, no digo por el vino, pero los árabes es agua caliente, té, mucho té. ¿Y los chinos qué hacen? Pues lo mismo, agua caliente. Tú vas a China, te sientas en un restaurante y lo primero que te llevan es un tazón lleno de agua caliente. No hacen otra cosa, agua caliente. No beben agua fría, nunca. Beben agua caliente. Y en todos los sitios más humildes de China tienen las señoras, la gente, un calentador continuamente con agua caliente. Eso forma parte de su aspecto de colaborar con el que viene. Otras civilizaciones, pues la cerveza, ¿de acuerdo? Tiene hidratación, bebida sana. Otras, la sidra, como tienen vino, en la zona norte de Europa, pues cerveza o sidra. El asunto es siempre tener una bebida fermentada, ¿de acuerdo? Porque se conserva, no hay gérmenes, incluso se puede mezclar con el agua y ya estás hidratado.
y tienes que beber todos los días la cantidad adecuada, porque si no, los morimos. De forma empírica y sabiendo que con pan y vino se podía vivir, se inicia la peregrinación. El vino del peregrino, pues era un vino, pues lo que cabía en la calabaza, unos 2 litros, se llevaba aquí, ¿de acuerdo?, colgados. Más que la gente te comentaba, ahí sale en el bordón, pero realmente si llevaban 2 litros era muy incómodo llevarlo en el bordón. Posiblemente siempre se llevaba colgado. Esto es de San Lesmes, esta imagen de San Lesmes. Era pesada, ¿no? Entonces, el vino no era totalmente bueno ni nada, pero era suficiente para poderlo. O sea, condimentaba con miel, canela, especies, mil y una cosa, ¿no?, para que supiera algo. Pero con tal de que tuviera agua y tuviera alcohol, lo demás no era igual. Y el vino fue alimento, sustento de largas travesías. También se aconsejaba beber a acostarse, es decir, vino a veces por la mañana, o vino o agua por la tarde, y al mediodía la comida baja y la comida importante en el atardecer. La pasata lo sabéis todos, ¿no?, que era el alimento básico que cuando un peregrino tocaba en la puerta de un convento, de un monasterio, pues siempre se le daba pan y vino, ¿de acuerdo? Esto fue una llamada para toda Europa, para decir, señores, aquí dan pan y vino, dan pasata, venid por aquí, que esto, en la hambruna, ¿no? Entonces, eso generó lo que tanto Pablo sabe, ¿no? Pues los gallofos, los bordones y gente que vivió puramente de subir y de bajar el camino, para arriba, para abajo, porque aquí, con la hambruna y la situación económica tan mala que podía haber en Europa, aquí se les daba de pan, se les daba vino, de forma gratuita y de vez en cuando se daba un poco de queso y una gallofa y un poco de caldo, ¿no? Entonces, bueno, Pablo ha sido un gran libro cada vez lo leo más y me encanta. Bueno, vinos del camino. Pues da la casualidad de que por donde vayas en Europa, tanto por Alemania como en Francia, como en Italia, como en España, hay vinos por todos sitios, infinidad de vinos. Todos los libros que hemos comentado ahora hablan largo y tendido de cada tipo de vinos de estos, ¿no? Vinos espléndidos, vinos mejores, vinos aguados, vinos legítimos, vinos blancos, vinos tintos, de todo tipo. El vino nunca era puro, se aguaba aguapiés y se condimentaba siempre con canela, miel y especies. Fue un alimento sustento de largas travesías. En las 2 comidas, de andar y cenar, siempre había vino, también se aconsejaba acostarse, y el agua se bebía en muy pocas ocasiones. En todos los libros de viajes, muy pocas veces dicen que el agua era buena. Beben agua, pero dicen muy mala, no me gusta. El libro famoso de Cuny, que habla mucho del vino, pues habla de Santo Domingo de la Calzada, del Hospital del Rey, que dan de beber vino del Parral, de las uvas del Parral. El Parral fue el gran viñedo que tenía el monasterio, de allí, y estaba... Y realmente lo destepan, pues porque vienen unos años malísimos, de 4 o 5 años de heladas tremendas y que desaparecen las viñas y tienen que desteparlo, ¿no? Sobre 1400. Pero durante mucho tiempo dio un gran vino, ¿no? El Parral. Los canónigos cuando iban allá al Hospital del Rey pedían que no se les diera vino del Parral. Del Parral. Cualquier vino menos del Parral. Porque era muy malo. El evangelio de un homenaje a un rey que visitó Burgos, se ordenaba que se pusiese a los nobles y a la familia real vino que no fuese del Parral. ¿Ah, sí? A la población en general estaba del Parral. Eran un clos, los cerraron, es decir, los viñedos de los monasterios se cerraban porque eran como un terreno sagrado. Por eso los catalanes mantienen Clos Martinet, los vinos de Clos son encerramientos, son vallados, ¿no? En Carrión de los Condes, en Sahún, que se daba vino legítimo, en el Bierzo, de mucha graduación, y en Sahún, ¿de acuerdo? Pues dicen que, bueno, pues ahí está la famosa gran cuba de Sahún, la cuba más grande de la cristiandad y de la historia está en Sahún. Tenía un volumen de 30.100 cántaras, medio millón de litros, ¿de acuerdo? Yo me gustaría encontrarla, por lo menos algún trocito, ¿sabes? Pero en fin, realmente generó eso, una gran cantidad en la literatura como hipérbole, ¿no? De voluminoso, de grande, ¿no?
Y hay otra cuba que se mantiene, la de Heidelberg, ¿de acuerdo? No sé si habéis estado en Heidelberg, está arriba, ¿no? Yo no lo he visto, es grande, pero parece que todavía es aún más grande que la de Heidelberg, ¿no? Y entonces comentaba, la pícara Justina se hinchó de mosto y cupo tanto en ella que molió un molino en él. Covarrubias dice que hoy se sirve de echar trigo en ella porque debía ser costoso y peligrosa reparar y conservar, es decir, luego se utilizó de granero esta cuba. Aquella ha sido la Cuba de Sahagún, es decir, siempre en mucha literatura de esta época se habla mucho de lo grande, lo glorioso, eres más gordo que la Cuba de Sahagún, que estás más borracho que la Cuba de Sahagún durante mucho tiempo. Y por último, haciendo caso a los sabios, pues el vino es vino. Eso es un poco el sumario, el resumen. Nosotros condumios, ¿de acuerdo? Pues al margen del pan, del vino, pues comen más cosas, ¿no? Pues hay una cosa muy curiosa que dice, los felices días, no, los felices años 20, no, aquí los felices días del otoño, los días de la abundancia se llamaban. ¿Y por qué? Pues porque esos días se había recogido la cosecha, se había matado al cerdo, se había recogido la fruta y se abrían las espitas de las cubas. Entonces era la época mejor rural de aquí, de esta zona, los otoños. Se elogió el día de San Martín y, curiosamente, como todo el mundo estaba contento y ya feliz, pues era cuando había que pagar la martiniera. Así era. Es decir, a los señores, que estaban, como están contentos, ahora les pido dinero o que me den la cosecha y no se enfadan conmigo, ¿no? Entonces les dabas un cuarto, un quinto o un décimo de la cosecha, ¿no?, a los señores, ¿de acuerdo? En la época del otoño, época de abundancia. Un quinto, quintales, ¿no?, las quintanillas. Todos los pueblos de quinta eran la famosa quinta la dueña, de las dueñas, un quinto de las dueñas, de las abadesas. Quintanilla, Vivar, todas las quintas eran terrenos de los señores que había que pagar un quinto. ¿De acuerdo? Los caldos. Los caldos es fundamental porque era la hidratación caliente, que nosotros no teníamos el agua caliente, pero teníamos una gran cantidad de caldos. Caldos de todo tipo. ¿Qué pasaba? Calentábamos el agua, luego ya no había gérmenes, la hidratación maravillosa. Encima echábamos pan, podíamos echar cebollas, nabos, podíamos echar un poco de legumbres, manteca, se podía hacer infinidad de cosas. Había sopa, caldo, potajes, pucheros, cocidos, ollas podridas, los describen muy bien en todos los libros. Así es. Cuanto la olla podrida era la que más condimento tenía, la que más carne, aquí va de poca carne o de nada carne a mucha carne, ¿de acuerdo? Es decir, la carne era como lo ideal de la comida que no podías nunca comer, la carne, ¿no? Pues, las verduras. Y las frutas y hortalizas fueron en todo tiempo alimento de consumo universal para los menos pudientes. Fue fuente de minerales y de vitaminas. Se apreciaban más los frutos que crecían elevados que los rastreros, sobre todo los subterráneos. Es decir, como la patata nacía abajo, el ajo abajo, los nabos abajo, no gustaba. No eran honrosos comer patatas, ni ajos, ni nabos. El Quijote advertía al escudero, no comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu vilanía. Es decir, los señores nobles no les gustaba comer patatas, ni nabos, porque eran subterráneos, tenían que ser cosas de arriba. Las legumbres, las bellotas, se comían muchas bellotas aquí en España. Les llamaba mucho la atención a los viajeros que tomaran muchas bellotas, porque tenían un altísimo consumo. Se comían de todas maneras, tanto como en pan, como fritas, como para hacer tostadas, golosinas, se hacía de muchas formas y se ha dejado de consumir la bellota. El nabo era fundamental. Y en muchos bodegones aparecen las bellotas. En muchos sitios barrocos, muchos bodegones barrocos, aparece la bellota como un alimento, como formando parte de las castañas, de las nueces. La bellota, sobre todo extremeña, la bellota dulce. Las carnes, era un privilegio solo para nobles y el clero. Las carnes que se comían en la antigüedad eran las mismas que comemos ahora, son las mismas, ¿no? Excepto los pavos,
que vienen de América. Los pavos es una cosa distinta, se empiezan a comer. Y claro, como pues, había como la matanza, pues se comía al principio, pero todo lo que interesaba era cuidar y cultivar esa carne para meses posteriores. Luego el embutido, la salazón, todo consistía en cuidar y atender esa carne para que sirviera para otro. Había una cosa que me ha resultado muy curioso, que era, al margen de los ahumados, de hierbas aromáticas, utilizaban agraz, salsa ácida. Era una salsa que hacían con uvas sin madurar, es decir, las uvas en la viña, al final, ya en agosto, hay como una segunda floración y esas uvas ya no maduran. Esas uvas las cogían, son agrazes pequeñitas, ácidas como ellas solas, que las machacaban con pimienta, canela y miel, cultivaban, bueno, hacían que se mantuviera más tiempo la carne con esa acidez, ¿no? Se comía cerdo, lo más valorado era el tocino, ganado lanar, palomas, pichones, caza de todo tipo, los bueyes y las vacas se utilizaban para trabajar y no se comían habitualmente, a no ser que se murieran ya de viejas cuando se comían, ¿de acuerdo? Pero no se comían así de entrada, no había... El queso y los huevos siempre fueron muy utilizados, es decir, nosotros ya domesticamos gallinas hace 8.000 años, fijaros, es decir, que siempre se ha mantenido desde hace mucho tiempo el cultivo, bueno, el cuidado de las gallinas y el utilizar huevos como comida durante muchísimo tiempo la vida, ¿no? Y el queso es una comida que lo utilizaban sobre todo en los monasterios para los días de abstinencia, que no podían comer carne, entonces comían queso. Pero es que los días de abstinencia eran casi 1/3 de los días del año, fijaros, entonces eso era una cosa muy especial de los monjes, el queso. Los pescados, lo mismo, se comía, pero ¿qué pescado se comía? Pues en los que, de alguna manera, si estabas en Galicia, podías comer pescado, lo demás era imposible. Por medio de salazones, secados, porque el bacalao se podía comer en el interior. En río sí, truchas, carpas, tencas, carpas se podían comer. Dulces y postres se utilizaban todos a base que tuvieran miel, frutos secos, y había una infinidad de postres. Rosquilla. Y bueno, pues de Castrojeriz en estos libros comenta que Laffy en 1673, en el camino de Castrojeriz, lo ve desolado. Parece ser que ese año es una plaga de langostas, pero él compra pan y vino y queso, y dice que en Ontanas es una tierra de soledad, de miseria, y que había lobos. Y Manier, en 1726, dice que es un buen lugar para comprar pescado cocido, cosa que me parece curioso, peras y manzanas, y descubre un molino para elaborar pimentón, es decir, el pimiento viene de América, y lo molían, lo machacaban, y decía que encontró un molino con un animal que daba vueltas y estaba machacando pimientos secos para pimentón, cosa que es muy curioso. Y bueno, pues que sepáis que los peregrinos siempre son peregrinos, y curiosamente hace unos días estuve en un congreso en Nancy, en Francia, y la cartulina del Congreso Europeo de ese congreso era un paciente con polio y al fondo Castrojeriz. Digo, joder, digo, me ha parecido curioso. Entonces digo, bueno, esos son los peregrinos de ahora, los actuales, los que realmente, ¿no? Los de verdad, ¿no? Eso es una paciente con polio belga, porque esa asociación está en Bélgica, y me pareció curioso, es el síndrome postpolio, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención.